tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Bueno, estamos hablando de la historia del Imperio Romano cuando Nerón muere por su propia mano, porque no tiene más remedio que enterrarse el puñal, a la vista de las amenazas atroces que había, no contra su vida, sino por la manera en que moriría. Moriría a latigazos hasta que le causaran la muerte, pero con la cabeza metida entre un cepo, es decir, un suplicio atroz, de manera que era mucho mejor que se envenenara como trató de hacerlo, pero en la fuga, porque Nerón terminó fugitivo, en la fuga perdió el maletín o el recipiente, lo que fuera, donde llevaba escondido el veneno. Para un caso de estos no se pudo envenenar y se tuvo que enterrar el cuchillo con la ayuda del esclavo que lo acompañaba. Entonces, ¿qué iba a pasar? Aquí viene una sucesión de conflictos, de guerras civiles para conseguir el imperio, y esto empieza cuando el Senado resuelve apoyar o aclamar a Galba como sucesor de Nerón, Sergio Sulpicio Galba, un hombre muy austero, patricio tradicional, que intenta seguir las líneas de la inspiración senatorial, pero lo que consigue es enojar a todos. Y los enojó a todos porque no repartió ya, el imperio estaba completamente corrompido y era tradición de que el nuevo emperador regalaba cantidades de dinero importantísimas a los soldados y a la gente en general. Entonces, ¿qué iba a pasar? Tenía la amenaza de los ejércitos del Rin, tenía amenaza por todas partes al interior de su propio imperio. Vitelio, que sería más tarde emperador, un hombre de pésimas costumbres, un hombre atroz, también lo amenazaba. Y entonces Galba empieza lo que se convertiría después en una tradición, que fue adoptar a uno de los últimos representantes de la nobleza senatorial, Lucio Calpurnio Pisón. Pero eso le atrae el odio de Otón, que estaba aspirando al gobierno, y pues al gobierno del imperio, y que se lanza en una guerra civil frenética. Se trataba, en primer lugar, de asesinar a Galba, de sacarlo del escenario, y lo hacen así. Asesinan a Galba y Otón queda entonces de dueño del imperio. Vendrá luego otra guerra, otro emperador, Vitelio, y vendrá finalmente otro emperador elegido por las tropas, por las legiones, lo que ya empieza a traerle una cierta estabilidad de nuevo al Imperio Romano, que tambalea, y ese será Vespasiano, que había sido encargado de la lucha contra los judíos. Vespasiano dejó el mando de las tropas en favor de su hijo Tito, que era un hombre muy capaz de manejo político y de manejo militar. El templo de Jerusalén queda reducido a cenizas en el año 70 de nuestra era, como Jesús lo había dicho: ay de ti, Jerusalén, que no se quedará piedra sobre piedra. Pues el templo fue destruido en el año 70 por las tropas de Vespasiano de Tito. Vespasiano es emperador, luego será Tito, y luego empieza una época magnífica de estabilidad y de avance del Imperio Romano en todos los sentidos, con los emperadores españoles. Trajano, el primero de ellos. Los emperadores españoles del Imperio Romano, lo que tanta gente ignora. Pero Galba fue el sucesor de Nerón, y muchos siguieron a Nerón en su política.
uno creería que Nerón, que terminó siendo detestado, odiado por todos, no tendría más influencia en la vida política de Roma. La tuvo. Otón, Vitelio, todos siguieron la política de darle al populacho lo que pedía, el pan y circo, persecuciones contra los cristianos, mantenimiento de un poder emperatricio, imperator, era el nombre del emperador, imperator, absoluto, total, seguidores, quien lo creyera, seguidores de Nerón. Ahora estamos hablando de quien lo sucedió, Servio Sulpicio Galba, quien fue asesinado después de haber sido proclamado en un día como hoy, 8 de junio del año 58. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 1 minuto.